Bueno, adelante nomás, ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Disculpen esta demora de estos minutos. Eh, Estamos en nuestra clase número 8 del curso electivo, en la cual vamos a ver los temas manejo agroecológico eh, de insectos y manejo agroecológico de enfermedades. Para lo cual invitamos a Celina Fernández, que es docente de nuestra facu, muchos la conocerán, docente de la cátedra de zoología y de zoología agrícola. Y para la parte de enfermedades lo invitamos a Nico Escandolo, que es ingeniero agrónomo de Córdoba. eh, y bueno, ya después cuando le toque su turno lo presentamos mejor. Así que Celi, adelante si querés presentar. Bueno, Y ¿qué tal? les Sí. avisamos que si tienen alguna consulta puntual, en la medida que Celi vaya presentando, la pueden hacer, abran el micrófono, y si la pregunta se extiende o si Celina ve que da para charlar un poco, queda para el final de la presentación, ¿sí? Pero estén abiertos a intervenir, a preguntar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a la cátedra de zoología, es verdad, agrícola y general, pero también invertebrados 1 de la licenciatura, así que los que están en la licenciatura también tienen algunas clases conmigo, lo aclaro porque por ahí algunos muchos no me conocen todavía, pero tenemos invertebrados que falta a lo mejor para algunos. Bueno, díganme si, porque yo ya no los veo más, así que díganme si ven todo ok. Se ve De que me paren para preguntar, por ahí si lo que charlábamos con los chicos, para no demorar mucho la presentación de Nicolás, por ahí si hay algo más de desarrollo, lo hacemos después, pero si no, a lo mejor cuestiones puntuales pueden ir preguntándolas a medida que vamos charlando, así se hace también más dinámico y no estoy entera solita acá mirando la pantalla. Bueno, un poco, si bien esta charla es sobre manejo de plagas en sistemas agroecológicos, algo que siempre me gusta aclarar, que no es exclusiva de un manejo agroecológico, ¿sí? Es decir, que todas estas técnicas de manejo, o por lo menos las que nosotros más estamos desarrollando, pueden incorporarse a cualquier sistema. Esto lo digo porque a veces está buena esta interrelación entre que uno por ahí no está muy convencido de cómo arrancar un sistema agroecológico y entonces piensa que tiene que ir por el todo o nada, y estas técnicas se pueden utilizar en cualquier sistema. Bueno, un poco como para hacerles una pequeña introducción, que me imagino que ya deben estar muy familiarizados, esto o toda esta problemática de cómo manejar plagas viene desde, digamos, tiene su origen en el escenario agroproductivo convencional. Venimos teniendo en nuestra zona desde hace muchísimos años. Fíjense que esta es una matriz agrícola que rodea nuestra facultad y algunas partes están casi periurbano con el pueblo de Zavalla, y fíjense que la matriz es netamente, está ocupada por cultivos. Encontrar áreas de vegetación natural o seminatural es bastante complicado, salvo en nuestro parque. Y sumado a esto, la cantidad de cultivos que se usan en esta zona productiva son muy pocos, algunos pueden tener algún valor en la polinización, pero después de allí no hay mucho más. Y sumado a esto, algunas prácticas como el uso extensivo y sistemático de herbicidas, aún fuera de los lotes productivos, también son factores fundamentales que vienen a complicar todo el manejo de plagas y, bueno, también el manejo de especies vegetales malezas, mal llamadas, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las consecuencias más grandes de esta simplificación agrícola es la pérdida de biodiversidad. ¿Qué es lo que origina la pérdida de biodiversidad? En las comunidades, tanto de insectos como vegetales, cuando se pierden eslabones de esa biodiversidad, se pierden nexos tróficos o enlaces ecológicos que desestabilizan las comunidades.
Y esto trae como consecuencia, esto lo vemos muy de manera general, ¿no es cierto? Pero aumento de insectos plagas, aumento tanto de la cantidad como de especies, enfermedades, que además se vuelven resistentes a herbicidas. Controlar malezas en un sistema hiperconvencional es hoy por hoy súper difícil, ya no alcanzas. Paralelamente a esto, baja las poblaciones de enemigos naturales, fitófagos neutrales, que después vamos a ver qué son, y polinizadores, o sea, es un combo de consecuencias bastante nefastas, ¿sí? Esto, ¿no? Sobre este cuadro que me gustó mucho, sacado de una publicación de Nichols y Altieri, ya los deben haber nombrado, ya los deben haber escuchado. Altieri es uno de los padres de la agroecología, y Nichols, Clara Nichols, ella se especializa en lo que es manejo de artrópodos. Entonces me gusta esta relación de mirar a los sistemas agroecológicos con que, digamos, esto, ¿no? De ver cómo funciona este sinergismo, ¿sí? El manejo de plagas como un subsistema, digamos, como un sistema aislado, como generalmente se viene trabajando en la agricultura convencional, sino que está estrechamente ligado al mejoramiento de la fertilidad de los suelos, ¿sí? Ya deben haber escuchado hablar de la trofobiosis y demás, que un agroecosistema sano o planta sana, entendido esto como plantas nutricionalmente equilibradas, hace que la respuesta frente a plagas sea muchísimo mejor. Y acá hay un número de prácticas de las cuales vamos a hablar, que son justamente pilares del manejo agroecológico de insectos. Fíjense que obviamente el control químico no está, y tampoco está la aplicación de bioinsecticidas o ese tipo de productos que también tienen sus cuestionamientos, ¿no es cierto? Es decir, es otro paradigma completamente distinto al manejo convencional. Entonces, dicho esto, nos vamos a parar un eslabón antes, porque los agrónomos y en general todo el mundo que trabaja que produce cultivos, tiene como la costumbre de hablar de plagas muy libremente, sin reflexionar mucho sobre lo que es una plaga. Y desde ya el cursado de zoología agrícola, tratamos de a poco de ir dándole dimensión a esto, ¿no? Un insecto fitófago de por sí no es una plaga. Y nosotros también venimos desde años tratando de desterrar el concepto de plaga potencial, que en una época se había puesto un poco de moda, concepto sumamente peligroso, porque habla como de que cualquier fitófago puede ocasionar daños en un cultivo, y en realidad esto no es así, y tiene consecuencias muy severas, ha tenido consecuencias muy severas. Entonces, cuando pensamos en una plaga, siempre hay que pensarla en un contexto, ¿tá? En qué cultivo se está alimentando esa plaga, cuál es el valor económico de ese cultivo, cuál es la tolerancia o la susceptibilidad al daño de ese cultivo, de estos insectos, sus ciclos biológicos, el costo de manejo. Entonces es un concepto que tiene un desarrollo, no es que le decimos plagas a cualquier insecto que come plantas y listo, ahí se terminó el asunto. De hecho, hay dos hipótesis que explican por qué los insectos fitófagos se transforman en plagas, y nos damos cuenta que en realidad la culpa la tenemos nosotros, en definitiva. Y una de las hipótesis se llama de concentración de recursos, que lo que dice es que en sistemas como los convencionales existe una concentración del recurso alimenticio que permite un aumento de esos fitófagos muy alta, sumado a que el mejoramiento genético de los cultivos ha ido en detrimento, digamos, de los cultivos comerciales, ha ido en detrimento de la producción de defensas propias de esos cultivos, que en su momento que eran plantas silvestres las tenían. Otra tolerancia, ¿sí?, a los herbívoros, y esto se ha ido perdiendo. Sumado a eso, digamos, en sistemas diversificados ocurren, bueno, diferentes factores como el ocultamiento, tanto físico como químico, de la planta hospedante. Entonces,
A las plagas, digamos, no les resulta tan fácil encontrar el alimento. Un poco este es la idea principal. Sumado a eso, está la hipótesis de los enemigos naturales, que en ambientes más diversificados, los enemigos naturales, que son los que controlan a las plagas, encuentran lugares donde pasar el invierno, donde reproducirse, donde encontrar otras fuentes de alimento, pueden avanzar en su desarrollo y después controlar a las especies problemáticas cuando empiezan sus poblaciones. Esto claramente, otra vez, en sistemas convencionales estrictos, por ahí es mucho más difícil de ver. Bueno, esto se los paso rápido, un poco para que vean la evolución de lo que fue el manejo de plagas, que arrancó con el manejo integrado de plagas, y luego evoluciona o está evolucionando, todavía no es completa la evolución, a un manejo ecológico, ¿sí? En donde tenían presentes son distintos. Nosotros en agroecología no podemos hablar de umbrales de tratamiento, porque el control químico es inexistente y además un sistema puede tolerar densidad poblacional de acuerdo a un montón de factores, cosa que por ahí en los sistemas convencionales sí utilizamos un umbral de tratamiento y vamos y hacemos el control químico, etcétera, etcétera. Acá es un poco más complicado todo lo que hay que reflexionar. Entonces, el control químico acá, o digamos, la parte del control biológico que utilizamos, es el control biológico por conservación. Y si hay algún concepto que no queda muy claro, me paran y lo desarrollamos, no tengo ningún problema. Les había dicho, después vamos a hablar un poco más de eso, que es el control natural por agente, por otros insectos, por otros artrópodos, de las plagas. En un sistema agroecológico lo que buscamos es el control biológico por conservación, que en realidad es la manipulación de ese hábitat, y la palabra manipulación suena fuerte, pero en definitiva cuando producimos lo que hacemos es manipular un hábitat. Entonces lo que buscamos es que esa manipulación o ese diseño del hábitat potencie los enemigos naturales que están presentes en un ambiente. No hablamos de un control biológico inundativo, es decir, no criamos enemigos naturales y después los liberamos a campo, porque eso puede tener otros desequilibrios y demás. Lo que tratamos es de restaurar el equilibrio ecológico que existía previo a la producción, ¿sí? Esa es la idea principal. Bueno, ¿cómo comenzamos a manejarlos? Lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, ¿sí? Conocer las plagas y los enemigos naturales, es decir, todo mi escenario con el que yo voy a trabajar. No solo la taxonomía, sino la morfología, la bioecología de las especies, por lo menos de las especies más habituales con las que yo voy a trabajar. Uno no puede arrancar una producción de ninguna cosa si no sabe de antemano con qué adversidades se va a encontrar. Entonces, obviamente, previamente hay que saber con qué me voy a encontrar. Y dentro de los sistemas agroecológicos, lo que tenemos es todo este escenario de artrópodos. Plagas es solo una partecita, ¿sí? Que en los sistemas agroecológicos es mínima con respecto a todo el escenario de artrópodos. Son aquellos fitófagos que no se alimentan de cultivos, o que sí, pero no generan un daño económico, tienen muchos efectos benéficos, servimento a los enemigos naturales en que están presentes, pueden a veces como polinizadores, también tenemos polinizadores, etc. Les voy a pasar un par de filminas rápidas que vayan ubicándose y de hacer como una visual, aunque sea de plagas, de otras que son más. Y me van parando. Mi idea no es que se vayan de esta clase sabiendo de memoria todo esto, porque no. La idea es generarles a ustedes
la curiosidad como para que vayan después a buscar el conocimiento, y entonces es dirigirles un poco hacia dónde tienen que mirar y cuáles son los aspectos importantes. Bueno, tenemos todo el grupo de isocas, de lepidópteros, pueden ir desde cortadoras hasta defoliadoras, minadoras, barrenadoras, en definitiva, son todas las larvas de los lepidópteros que se alimentan de diferentes partes vegetales. Fíjense que son de cuerpo blando y eso es un punto importante, por eso también tienen muchos enemigos naturales, que son muy conocidos en las producciones intensivas. También un poco presentarle plagas es difícil cuando no estamos trabajando específicamente en ciertos cultivos o en un tipo de producción, porque hablamos de plagas como un concepto más general, ¿sí? De todo el escenario que pueda haber. Entonces, que forman parte de los hemípteras, también de cuerpo blando, estos forman colonias grandes, tienen un aparato bucal picador suctor, entonces lo que originan se alimentan directamente del floema, ¿sí? Entonces el daño se ve como estas manchas cloróticas, la planta de por sí presenta sintomatología como si estuviera desnutrida, ¿sí? Porque justamente es el objetivo, pueden detener el crecimiento, depende de las poblaciones. Moscas blancas, cochinillas, también son muy frecuentes por ahí en producciones más hortícolas o intensivas, frutales y demás. Generalmente estos insectos están asociados a un desbalance nutricional por parte de las plantas, porque si la planta está sana y en su estado óptimo, tiene defensas de por sí para controlarlas. Pero bueno, en un invernadero de tomate donde no hay nada, esto y las condiciones climáticas son bastante artificiales, por ejemplo, mosca blanca se vuelve un problema, ¿sí? Chinches, que los conocemos todos, hay una gran variedad de especies y van variando los cultivos que atacan. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que tienen un aparato bucal picador suctor, es decir, no muerden, sino que pican tanto frutos como pueden picar puntos de crecimiento estratégicos, entonces detienen el crecimiento. Aparte tienen muchos enemigos naturales, después los vamos a ver, pero son un grupo importante tanto en sistemas intensivos como en extensivos, sobre todo en nuestra zona, los cultivos agrícolas extensivos, sabemos que todo el complejo de chinches, Nesara, Edesa, Piezodorus, que es la chinche de la alfalfa, bueno, tenemos unas cuantas que son de las habituales que siempre aparecen. Y ahora les presento un poco algo de enemigos naturales. Frénenme si voy muy rápido, lo que pasa es que esto no quería aburrirlos y por eso voy un poquitito. Si quieren vuelvo, repasamos, no hay problema. Esto quería hacerles la diferenciación, por ahí muchos lo saben, por ahí muchos ya lo vieron en el cursado, pero no se acuerdan, así que siempre está bueno repasarlo. La diferencia entre parasitoides y predadores. El parasitoide es exclusivo de los insectos, es un control biológico sumamente importante y interesante de desarrollar. Los parasitoides lo que hacen es tener un huésped, vivir a expensas de ese huésped, pero lo terminan matando, ¿sí? En cambio, un predador mata instantáneamente en el momento que va a alimentarse. Los parasitoides generalmente tienen un grado alto de especialización con su huésped, con pongámosle, plaga, que buscamos controlar, y eso hace que estén muy adaptados a buscar en un ambiente químicamente complejo, como un lote de cultivo y más agroecológico. Entonces, es como un misil dirigido, ¿no es cierto?, que está en el ambiente. Ellos por sí buscan y localizan, mientras que los predadores generalmente son más generalistas, por ahí. Entonces, bueno, son dos grupos distintos. Lo interesante
del control biológico en sistemas agroecológicos es pensar al control biológico como un todo, ¿no es cierto? No pensamos en un enemigo natural mucho más eficiente que otro, sino que cada enemigo natural cumple un rol en todo este ciclo que se va sumando, ¿sí? Entonces, bueno, por eso me parecía importante estas aclaraciones. Algunos les van a parecer muy conocidos, como los coccinélidos, que son predadores de pulgones. En realidad también pueden ser de cuerpo blandos. Acá le puse para que no se confundan con diabrotica, que es la verdadera vaquita de San Antonio. Y en muchos cultivos, sobre todo hortícolas, es plaga. Pero todo el grupo de los coccinélidos están siempre presentes cuando hay poblaciones de pulgones altas. Algunos también predan larvas de lepidópteros. Predan tanto a los adultos como las larvas, estos son los huevos, y existen muchas especies, se diferencian por las puntuaciones que tienen y demás cosas que no vienen al caso, son bastante característicos, creo que todos los conocemos. Lo importante son los sírfidos, que los sírfidos, la larva es completamente distinta al adulto. El adulto lo vemos siempre sobrevolando flores porque la hembra necesita una fuente de néctar para poder desarrollar sus óvulos y sus huevos. Las larvas se alimentan de pulgones y otros insectos también de cuerpo blando. Son ápodas y son acéfalas, pero no por eso son poco móviles o son poco efectivas a la hora del control biológico. De hecho, son fabulosas porque justamente se mimetizan muchísimo, entonces no son tan predadas por otros enemigos naturales, buscan de manera muy activa. Esta es una de las especies más comunes que tenemos en nuestra zona, más frecuentes. Y bueno, los deben haber visto también, pero muchas veces se mimetizan con abejas, entonces bueno, a veces está bueno hacer la aclaración y que los vean un poquito más de cerca. Después tenemos el grupo de, otros enemigos naturales como los parasitoides. Estos son por ahí más específicos. Como les decía, el grupo de parasitoides de pulgones tiene la característica de ser muy chiquititos, es muy difícil verlos a simple vista. Lo que sí van a ver es que los pulgones se transforman en lo que denominamos momias. ¿Sí? Un pulgón, que tiene generalmente esta forma, se transforma en esto cuando está parasitado, y de esta manera podemos evidenciar la presencia de parasitoides. La verdad que hemos visto, tienen una tasa de control altísima. He visto, por ejemplo, inflorescencias de mostazas llenas de pulgones, y capaz que voy a las 2 semanas y están todos parasitados. Lo que tienen es que el parasitoide la tiene bastante fácil, porque los pulgones no tienen ni mandíbula, no corren, viven en colonias, o sea, tienen como servido. A veces pueden formar como asociaciones con hormigas, tienden, y ellos sacan, o sea, las hormigas se alimentan de los líquidos azucarados que liberan los pulgones, y entonces se forma una relación simbiótica donde los dos se benefician, y las hormigas sí son insectos mucho más agresivos y bueno, sí, corren a todo lo que se le acerca, vaquitas, parasitoides, etc. Pero no son todas las especies de pulgones las que forman esa relación. Celi, Otro, disculpa, sí, te leo una pregunta de Milva. dale, Que sí, es puntual, porque yo no veo nada, sí. dice, leí por ahí que si hay una población muy alta de vaquitas, puede inhibir la aparición de otros enemigos naturales. ¿Puede ser? Y sí, siempre existe una competencia, ahí lo podemos llamar intraensamble, porque puede pasar. Depende de la población de vaquitas, ¿no es cierto? Las vaquitas de por sí no son tan agresivas, pero puede pasar, sí, sobre todo de parasitoides, porque vuelvo para atrás. Los parasitoides son insectos también bastante inofensivos, porque no tienen mucha manera de defenderse.
y las vaquitas sí tienen un aparato bucal masticador, un poquito más. Pero la verdad que no he leído ningún trabajo al respecto que me lo asegure, pero existen las competencias, incluso existen las competencias intraespecie, o sea que sí, puede pasar. No tengo por ahí el dato puntual. Bueno, gracias, Eli. Bueno, otros parasitoides. Antes, este insecto mide milímetros y verlo a campo es casi imposible, sobre todo porque si uno ve, en realidad, en un ambiente diversificado, existen, no sé, un montón de especies que tienen este tamaño, pasando por himenópteros, dípteros, entonces a campo es imposible realmente reconocerlos. Nosotros lo que hacemos es, en muestras, las llevamos al laboratorio y de ahí las pasamos por una lupa bastante potente y aún así pasamos por claves y claves y claves taxonómicas. Pero lo que sí se ve a campo y me asegura que es esta especie es esto, que son las larvas. Esta es Rachiplusia nu, que es una defoliadora importante en soja, en girasol, demás. Forma todo adentro, no sé si llegan a ver, todo lo que tienen adentro son pupitas o larvitas de esta mosquita, de esta avispa. Lo que les quiero decir es que nosotros, esto que les contaba antes, ¿no? Que no vamos a ver a simple vista todos los enemigos naturales ni todas las plagas. Lo que tenemos que saber de antemano es estar atento a que pueden estar. Y a lo mejor, si están, no los vamos a ver, sino que podemos ver otro tipo de cosas que me están indicando su presencia, entonces tengo que estar atento, justamente para este ambiente. Este parasitoide es súper eficaz en el control de Rachi, incluso en sistemas convencionales con un manejo racional de agroquímicos, es súper efectivo. Y está bastante instalado en nuestra zona también. Bueno, sigo, parasitoides de huevos, también súper chiquititos. Lo que vemos de los desoves de chinches, que se ven a simple vista, es que estas avispitas hacen que esos desoves, que tienen una coloración tradicional, que pueden ser verde, se tornan oscuros. Entonces esa también es una señal a la que tenemos que estar atentos. No pretendo que se acuerden de todo esto, sino que se van a ir de esta clase, no sé, con un montón de disparadores sobre lo que tienen que ver, ¿no? Como lo que pretendo es que con la cabeza abierta a ser lo más críticos que puedan, ¿sí? Cuando ven algo. Y obviamente hacer todas las preguntas que puedan a toda la gente que tengan cerca. A veces es lo que, más allá de la memoria propia de uno, sino también de poder buscar los conocimientos. Creo que esa es también la agricultura que se viene, ¿sí? Ahí está la avispita. Bueno, otros enemigos naturales por ahí más generalistas, como las crisopas, un montón de chinches. Estos enemigos naturales lo que tienen es que muchas veces necesitan una fuente de néctar, de una serie de fitófagos. Entonces, bueno, está bueno tener todo este complejo, o por lo menos unos cuantos eslabones, navis, que está bastante frecuente también en nuestra zona, Geocoris. Nosotros lo que venimos viendo en el CIPA es que, digamos, en un sistema convencional, Navi generalmente está, Crisopa también está, Orius, siempre que haya trips, por ejemplo, va a estar presente, pero había un montón de otras, Geocoris, por ejemplo, hacía un montón que no la veíamos, y en los sistemas ya agroecológicos de varios años se empiezan a ver especies de benéficos que antes no era tan común ver, y eso habla de ese sistema, ¿no es cierto? Y bueno, acá está Podisus, que también era una chinche, como tiene una biología y no biología, pero
una similitud con la chinche de los cuernitos, con Dikelops, tan grande, muchas veces se la confunde y yo creo que puede haber mucha incidencia de eso en que haya bajado sus poblaciones. Vi una en el campo, pero hacía un montón que no veía, y bueno, puede ser que en los monitoreos tradicionales se la confunda y por eso vaya a parar al complejo de chinches fitófagas en vez de estar dentro de los benéficos. Eso hace que se eleven los umbrales de tratamiento, se vaya a aplicar ante un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, una cuestión básica de conocer la fauna que tengo, de saber medianamente qué es lo que voy a encontrar, y si no lo conozco, y no pecar a veces de, qué sé yo, me las sé todas, ¿viste? Hay de todo en nuestro ambiente. Miren, este es un ejemplo que encontramos hace unos años. Esta es Tinacantia, es un predador que en realidad viene bajando de Brasil, es decir, de la zona neotropical, junto otras especies de chinches. Nosotros les cuento lo que nos pasó porque le puede pasar a cualquiera. Fuimos a hacer un monitoreo al campo, a Zavalla, para juntar chinches para un trabajo, y encontramos esta chinche, no teníamos ni idea de lo que era, ni idea, y eso que veníamos trabajando en chinches. Entonces la pusimos en el tarrito que estábamos colectando. Cuando miramos, estaba pasando esto, ¿no? La chinche se estaba comiendo a una Dikelops, en este caso no es Dikelops, pero bueno, se estaba comiendo una Dikelops. Entonces, bueno, esto de estar como atento a sucesos nuevos que pueden aparecer es fundamental en estos ambientes tan diversificados. Celi, te recuerdo que ya llevas media hora de presentación. Bien, bárbaro, me voy a apurar un poco entonces. Bueno, voy a pasar, otras que no se pueden confundir. Otros parasitoides de chinches, que son fundamentales. Con estos venimos trabajando en la cátedra hace un tiempo, hay una diversidad bastante grande, más allá de Tricopoda, que es lo habitual que conocemos. Los taquínidos son dípteros, necesitan una fuente de alimentación, la hembra, entonces necesitan sí o sí de una fuente de néctar, y de hecho en sistemas diversificados como el CIPA vemos esto que está acá son los huevitos. En un sistema convencional les puedo asegurar que jamás, o es rarísimo ver esto. Fíjense la cantidad de huevos que tienen, habla de una cantidad de taquínidos, de parasitoides altísima, y son bastante efectivos controlando. Y lo que pudimos ver también sobre estos insectos es que están presentes no en el momento donde la chinche está atacando el cultivo de soja, están presentes controlando chinches todo el año, porque incluso acompañan las chinches en diapausa. Entonces, esto de entender todo el ciclo de los enemigos naturales también es fundamental. Bueno, entomopatógenos, esto sí lo paso rápido porque no es mi expertise, pero también estar atentos porque están presentes, sobre todo cuando las primaveras son un poco más lluviosas. Bueno, ahora pasamos a algo un poquito más interesante, que es el manejo de artrópodos o algunas aproximaciones, ¿sí?, al manejo de artrópodos. Fundamentalmente, cuando hablamos de diversidad vegetal, pensamos en aumentar la diversidad de enemigos naturales, pero la diversidad vegetal tiene que estar entendida por la composición de la diversidad vegetal, es decir, la cantidad de especies y demás, por la funcionalidad de esa diversidad, es decir, qué aporta cada especie vegetal, si aporta alimento para tal o cual enemigo natural, o aporta fitófagos neutrales y demás. Y temporal, que es decir, que me asegure que ese recurso floral esté a lo largo de todo el año, ¿sí? Se van reemplazando, ¿sí? Existe una sucesión, pero el objetivo es que yo pueda tener recursos de cantidad y calidad a lo largo de todo el año. Va a haber zonas, momentos en que obviamente no es así. Eso me permite a mí un control biológico global, ¿sí? Donde todas las partes se suman.
la diversidad vegetal. Hay un montón de maneras de aumentar, digamos, de potenciarlas a través de los cultivos de cobertura, rotaciones. Sin embargo, no es suficiente. Es decir, hay que recurrir sí o sí a la vegetación acompañante, que puede ser espontánea o cultivada, ¿sí? Cuestiones que surgieron de la tesis de Guillermo. Él fue el primero del grupo que estudió bordes y uno de los trabajos pioneros, por lo menos en lo que respecta a nuestra región, en el estudio de bordes, y él pudo comprobar esto, ¿no? Que los bordes aportan esto, ambientes químicos heterogéneos, diversidad microclimática, lo cual ofrece esto, refugio para la hibernación, ocultamiento, reproducción y alimentación para una gran diversidad de artrópodos, entre los cuales se encuentran los enemigos naturales. Ahora me meto un poquitito en lo que son las especies vegetales. Yo, como por ahí le comentaba a los chicos, no me gusta pasar recetas porque las especies vegetales, primero que estamos estudiándolas, cuáles son las que funcionan, las que no, y hay muchos parámetros a tener en cuenta, pero lo que yo pretendo es que ustedes puedan, de alguna manera, tener la capacidad de elegir dentro de su sistema cuáles pueden funcionar. Lo primero que tenemos que pensar es que tienen que tener una baja capacidad de colonizar lotes, tienen que ser fáciles de controlar, un sistema químico o mecánico en este caso. Eso es fundamental. No tienen digamos que, perdón, se me fue el término, no tienen que compartir enfermedades o plagas con los cultivos más importantes de mi sistema, ¿sí? Eso justamente para no comportarse como refugio de plagas, que muchas veces es lo que pasa. En este sentido, bueno, hay mucho para hablar, pero se me va el tiempo. Los herbívoros neutrales, esto es un ejemplo, estas plantas tienen que poder tener una cierta cantidad de herbívoros. Estos herbívoros neutrales lo que hacen, como les contaba, es favorecer la presencia de presas huéspedes alternativos. Fíjense estos dos ejemplos. De una brassica espontánea y la caléndula. Ambas albergan pulgones. Pulgones que no van a alimentarse después, por ejemplo, de cereales. Supongamos que estamos pensando en el control biológico de un cereal, ¿sí? Esos pulgones no se comportan como plagas en los cereales. Sin embargo, sí comparten enemigos naturales que atacan cereales. ¿Se entiende? Fíjense todas las cosas que estoy mezclando, que estoy como mixeando en este sistema de manejo. Bueno, la importancia del recurso floral, esto lo paso un poco rápido. Hay muchos estudios que hablan de que una alimentación por parte de los parasitoides y sírfidos mejora la cantidad la tasa de parasitismo y diferentes, esto está como estudiado, no es que uno lo asume o lo hipotetiza, sino que hay muchísimos trabajos al respecto. Algunas especies vegetales están bastante estudiadas, como por ejemplo el trigo sarraceno. Nosotros no hemos tenido muy buen resultado, pero no a nivel de que funcione o no para los enemigos naturales, sino que en la práctica no nos resultó una especie robusta, se perdió completamente frente a la competencia de otras plantas. Entonces, bueno, por ahí habría que manejarla como un borde exclusivo de esa especie. Son todas cuestiones de manejo que hay que ir avanzando. Hay otras como esta, no sé si la conocen, lobularia marítima, que para acompañar, por ejemplo, cultivos de lechugas, en invernaderos se usan otros cultivos bajitos, es fundamental, es buenísima porque tiene una cantidad de néctar, la verdad que asombrosa. Unos estudios locales que reivindican a las apiáceas como buenas plantas para enemigos naturales. Tienen flores muy chiquitas y muchos nectarios extraflorales, entonces por eso se llenan de parasitoides y de sírfidos,
Y bueno, tenemos muchos eslabones que no son nativos, pero están naturalizados y no son tan competitivas una vez que se meten al lote. Entonces son buenas especies. En cuenta. Los diseños de los bordes por ahí depende mucho del sistema, de la cantidad de caminos, de cómo lo arme. Entonces, si bien lo ideal es que la franja pueda tener unos 4 metros y no volverse una cosa tan grande como un lote. Lo que formamos acá es un borde de biodiversidad, no un corredor biológico. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en un corredor biológico lo que permite un corredor justamente es que las especies vivan en él. En cambio, un borde de diversidad tiene que tener, para que cumpla su objetivo del control biológico o polinización y polinización cruzada con cultivos, es que tiene que haber una interrelación continua con el cultivo. Y si yo tengo una franja muy ancha, los enemigos naturales se quedan y no pasan al cultivo. No sé si se entiende, eso es un concepto importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, les muestro algunos ejemplos. Una bordura implantada. Nosotros en el CIPA tenemos una mezcla que es nuestro caballito de batalla. No digo que sea la ideal, pero es la que funciona. Entonces es la que venimos utilizando para ir sumándole eslabones de, por ejemplo, especies nativas o especies de apiáceas, que ahora las tenemos, esta foto tiene un par de años, que las tenemos un poco más implantadas. También hay achicoria y demás. Hay otras que no funcionaron como la... Se me fue la palabra. Bueno, se me fue. El trigo sarraceno les había dicho que no funcionaba. La chía, perdón, esto es chía, resultó ser demasiado competitiva, entonces, bueno, la sacamos. Y hay una situación natural que podría ser óptima, pero es muy difícil encontrar esto. Esta es una zona periurbana de Roldán. Digamos, no es frecuente encontrar esto en los sistemas productivos. Entonces, por eso es fundamental poder observar. Después venimos ensayando con algunas especies, les decía, tanto nativas como algunas naturalizadas, con buenos resultados. No sé cómo voy con el tiempo, cuánto me falta, ya tendría que estar terminando, ¿no? Sí, llevas 45 minutos. Termino. Esto último de bordes que tiene que ver con la dinámica temporal, ¿sí? Del recurso. Es decir, cómo ubicamos esas especies a lo largo del tiempo para asegurar el recurso durante todo el año. Esto también es fundamental entenderlo así. ¿Dónde ubicamos cada una? ¿Qué aporta cada una? ¿En qué momento? Etcétera. Es otro factor. Bueno, y esto lo voy a pasar muy rápido, se refiere a otras técnicas, a otras herramientas que se utilizan, como es la ecología química, compuestos que sirven para alejar a ciertas plagas o atraer enemigos naturales, pero en definitiva son sumamente aplicables a un sistema agroecológico. De hecho, en nuestro país, voy a pasar para mostrarles un ejemplo, esto, que es el uso de trampas de feromona, es sumamente utilizado en producciones incluso de frutales, que salen muchas veces que se exportan, y lo que produce esto es la no necesidad de aplicar productos químicos, porque justamente se trata de métodos disuasivos, ¿sí? Lo que hacen estas trampas es confundir al macho, que va a buscar a la hembra y no la encuentra, y queda volando en un ambiente muy heterogéneo y no se produce la fecundación. Al no producirse la fecundación, las poblaciones bajan a lo largo del tiempo y se logra controlar la especie. Hormonas que se utilizan en el mercado. Esto es un ejemplo. Después por ahí si lo quieren ver con más detenimiento, después por ahí en la grabación lo van a poder ver. Pero es la suma de técnicas que yo puedo utilizar, tanto culturales como manejo de bordes,
en un cultivo, por eso se llama estrategia push-pull, es decir, push, que empujo a las plagas fuera del cultivo y las atraigo a una zona de plantas trampa para bajar la presión de plagas en el cultivo. Y acá puedo sumar todas las técnicas. ¿Qué pasa? En un sistema agroecológico no existe una técnica infalible como la química. Lamentablemente, y por más que nos cueste decirlo, es así. El control químico no es reemplazable frente a lo que es el control de plagas. Por eso el manejo hay que hacerlo con una suma de herramientas y que no son pocas desde ya, pero hay que conocerlas un poco más. Bueno, y por último les dejo este cuadrito que es un resumen, y perdonen que tuve que hacerlo un poquito rápido esto, pero si no les iba a quedar medio incompleto. La idea es entender el sistema de manejo de plagas así, los eslabones, y ir pensando qué puede aportar cada eslabón, no solo el control biológico, sino también la diversidad vegetal, cultivada, espontánea. Entonces, bueno, uno tiene mucho para pensar cuando piensa en manejo de plagas. Así que, bueno, estoy abierta a preguntas. Perdonen si fue mucho el contenido. ¿Algo? Bueno, Celi, muchas gracias. Muy, muy clara tu presentación, más allá de tener poco tiempo. Yo creo que este tema da para un curso aparte. Sí. Pero, bueno, como vos bien mencionaste, la propuesta del curso es dar una introducción y que cada una de los estudiantes se lleven ideas, se lleven dudas, y por suerte también la virtualidad nos permite grabar las clases, entonces si quieren repasar algunas diapositivas para ver en concreto alguna especie en particular, ver cómo armar los bordes, pueden hacerlo. Aprovechen para hacer Sí, preguntas. también, y también abrir canales de diálogo y de consultas para que, bueno, un poco eso también, ¿no? Conocernos y después si existen por ahí consultas puntuales, por ahí paso un poco rápido, pero les podemos, Facu, después pasar mi mail o lo que sea, saben dónde localizarme para Sí. posibles consultas o lo que sea. ¿Para qué quería? Bibliografía. Vos sabés que me olvidé de sumar bibliografía, se las voy a pasar, porque en realidad existe un montón. Y no existe algo puntual para elegir especies de bordes. La verdad que no hay algo puntual. Hay muchos trabajos así exploratorios. Está la tesis de Guille, mi tesis. Una de los últimos trabajos que tenemos en la cátedra, que es la tesina de Paula San Pedro. Ella trabajó en las huertas de la MUNI y hizo esto, una recopilación de datos digamos, hizo observaciones, ¿no? De enemigos naturales puntualmente, y la verdad que la tesis de ella está muy buena como para algunas especies puntuales. Ya les digo, por ahí está bueno pensar en esto. Bueno, en el libro del CIPA también hay hay un capítulo escrito sobre esto. El libro del CIPA es de descarga gratuita, está en la página de la facultad, así que ahí también hay algunos trabajos que hemos hecho, y además está explicada la mezcla que hacemos en el CIPA y algunas otras especies que ha estado experimentando Nico Montero, y bueno, está bastante también detallado. Pero la verdad que es una búsqueda, es una búsqueda incansable. Bueno, Celi, después si vos tenés algunos trabajos que nos quieras pasar, esta Vale. tesis, nosotros después los subimos a internet Buenísimo. para que les quede Sí, sí. disponible a los estudiantes. Sí, buenísimo. Sí. Si quieren aprovechar para hacer una pregunta, bueno, Celi también mencionó ahí en el CIP, el Sistema Integrado de Producción Agroecológica en la FACU, y tienen bastante experiencia en bordes y en control biológico, así que aprovechen. Y también vos, Nico, si te veo ahí que prendiste cámara, si tenés alguna pregunta, está bueno que interacción. Sí, de todas maneras, viste, uno ahora es como que se queda pensando un montón y a veces las preguntas, no sé, surgen, viste, al otro día. Así que por eso abro el canal de comunicación como para que no se queden con la duda y lo podamos charlar.
¿sí? Los apabullé, me parece. Quedaron impactados. Los mareé. Sin palabras. Bueno, entonces no sé si Bueno, hay alguna pregunta, alguien que se anime a abrir, a hacer un comentario. Bueno, bueno, queda el quedamos contacto, en cualquier cosa, si después sí, les surge alguna bueno, duda, ya. le escriben o a Celi o, bueno, nos escriben a nosotros y les pasamos el contacto. Perfecto. Disculpen, no, Dale, Pablo. hago una pregunta media básica, pero bueno, respecto también de los efectos de los agroquímicos, por ejemplo, en el control, por ahí me lo perdí porque justo salí 2 segundos, pero también eso es todo un área para evaluar, ¿no es cierto? Cuando se usa, así sea de forma controlada, agroquímicos, digamos, hay un marco así teórico para también pensar esto de cómo afecta a los enemigos naturales o a aquellos que compiten, porque me imagino que debe ser extenso, Sí, es muy sí, complejo, a eso me refiero. sí. En realidad, las empresas de agroquímicos lo que te pasan es, digamos, está muy generalizado esto, si los productos son banda verde, no banda verde, si son selectivos, no selectivos. Pero también existe un efecto, que eso no te lo dicen cuando te venden un producto, que son los efectos subletales en los enemigos naturales, que parece que si no lo mata no le hace nada y no es así. Los agroquímicos pueden bajar las tasas reproductivas, pueden bajar las tasas de dispersión, las tasas de parasitismo. O sea, no necesariamente tiene que matarlo o no matarlo como para decidir si ese efecto es inocuo para los enemigos naturales. Y ese es un tema del cual, bueno, obviamente las empresas no prefieren, no es difícil de medir, es muy difícil de medir, porque hay que medirlo por ahí a largo plazo y demás, pero bueno, efectos siempre hay, siempre. Claro. Por más selectivos que te digan que sean los productos, sí, puede ser, siempre es preferible usar un selectivo, un banda verde, obviamente, pero bueno, no significa que eso sea completamente inocuo, ¿sí? Para un enemigo natural. Claro. Sí, lo mismo me imagino que con las plantas modificadas genéticamente, que también, digamos, su efecto más allá de que sea dirigido a ciertos insectos, después puede tener un efecto en las otras generaciones, como bueno, había trabajo en su momento con los maíces BT sobre las mariposas monarcas, que bueno, me acuerdo de ese uno como principal, que después salieron una batería de trabajo a desmentir ese trabajo, pero que mostraba cómo podía haber un salto afectando predadores de los insectos que sí, que eran objetivos de esos OGM. El problema de los transgénicos, que da también para hablarlo un montón, es el mal uso de los transgénicos, en mi opinión. Solucionó muchos problemas, pensando, por ejemplo, en el maíz, que por ejemplo, controlar diatraea químicamente es terrible, o sea, hay que tirarle bomba atómica para controlarla. Entonces los transgénicos solucionaron de alguna manera y bajaron la cantidad de productos químicos que se utilizaban. Pero el problema es el mal manejo porque no se respetan los refugios, no hay rotaciones. Entonces los enemigos naturales de diatraea fueron disminuyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al ir disminuyendo sus propios enemigos naturales, la desestabilización del sistema es tan alto que en el momento en que se quiebra la resistencia, y ahí no sabemos qué hacer. Ahí sí, estamos en problemas, qué es lo que está pasando, en realidad. Y lo mismo con las malezas, es el mismo caso. Entonces, bueno,
es un poco entender que nosotros somos los responsables de los problemas que nos creamos, el mirar para otro lado, el no poner cabeza cuando hacemos las cosas, en el priorizar por ahí mucho el bolsillo, que no lo discuto porque los productores viven del campo, pero bueno, no vemos a largo plazo, ese es el problema, ¿no? Creo que un poco eso es lo que falta, más poder crítico, que no sea inmediato el de solucionar el problema ya, sino de poder mirar para adelante. Claro. Está bien, sí, sí, claro, clarísimo. Bueno, gracias, Celina. Bueno, Muy buena la presentación, me alegro interesante. y les quiero agradecer un montón la invitación. Desde ya que me encanta poder charlar de lo que hago y lo que me encanta y lo que a uno trata ahí de militarlo todos los días, y trabajamos hace mucho tiempo con esto y gracias, no sé, a la vida, al universo, ya se ve que año a año se está instalando cada vez más, cuando en realidad yo empecé mi tesis, nadie hablaba de bordes, nadie sabía ni lo que era, y ahora ya está como más instalado, así que hay que seguir como difundiendo, ¿no es cierto? Más allá de la agroecología, estas prácticas que les digo, la agroecología viene avanzando muchísimo, eso lo sabemos, es indiscutido. De convertirse a la agroecología piensa que estas prácticas son exclusivas de la agroecología y sin embargo no, ¿sí? Se puede utilizar un montón, cualquiera de las técnicas de manejo racional de insectos, así que, bueno, nada, está buenísimo poder difundirlo. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos, Eli, Bueno, por la predisposición, por tu tiempo y por tu exposición tan clara. bueno. Bueno, pasamos de bloque, nos vamos con Nico. Hola, Nico, de nuevo. ¿Cómo andan, Bueno, gente? Nicolás Escandolo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, fitopatólogo, y bueno, maneja una red de Instagram que se llama Fitopatología Académica, que les recomiendo seguir, sobre todo aquellos que estén estudiando agronomía y tengan que estudiar fitopatología, que está muy buena y sube material interesante. Así que bienvenido, Nico, y adelante con tu presentación. Vamos a hablar de manejo agroecológico de enfermedades. Y antes que empieces, les cuento que al final de la presentación de Nico, quédense porque vamos a estar trabajando en los grupos para los trabajos integradores finales. Ahí, no sé, Nico, si leíste el mensaje de Franco, dice: aprobé fitopatología gracias a Nico, un genio. Así que somos varios ahí que estudiamos fitopatología mirando Instagram. Bueno, ¿Quién qué diría bueno. que se podía? Me alegro mucho, de verdad, qué lindo leer esos mensajes, todo el mérito es de ustedes, así que bueno, yo simplemente lo hago por hobby y como siempre digo, si le sirve a alguien en buena hora y el día que no le sirva a nadie más, chau, fitopatología académica, me dedico a otra cosa. Así que bueno, gracias por recibirme, gracias por darme el tiempo, el espacio. Voy a empezar a presentar toda tu pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Están viendo ahí la presentación? Ahí está. Perfecto. Bueno, yo les cuento brevemente quién soy. Yo empecé soy ingeniero agrónomo, recibido de la Nacional de Córdoba. Empecé en el mundo de la fitopatología allá por el 2015, cuando necesitaba plata, era estudiante. El jefe de cátedra de fitopatología me propuso ser ayudante porque había salido con buen promedio y bueno, acepté la propuesta, necesitaba plata. No, la fitopatología me había gustado, pero sinceramente me sentía un cero a la izquierda y bueno, como todo adolescente que necesita trabajar, agarra lo primero que aparece y la verdad es que, lo digo así porque la verdad no me da vergüenza, pero digo, gracias a eso fui sintiendo pasión por la fitopatología, porque me fui metiendo poco a poco, la vergüenza por ahí de estar en una clase y no poder ayudar,
porque me faltaba conocimiento, hizo que yo solo buscara superarme y empecé a estudiar por mi cuenta y a formarme y a hacer cursos y esto y lo otro. Y bueno, y ahí estuve en la cátedra hasta el 2018, como becario también del laboratorio de diagnóstico, al mismo tiempo que era ayudante de alumno, y bueno, y ahí fue que agarré toda esta pasión por la fitopatología. Y después estuve también haciendo algunas prácticas en INTA, con un proyecto muy lindo que se llamaba Médicos de Plantas. Íbamos a las ferias agroecológicas, que acá en Córdoba hay varias ferias agroecológicas en distintas localidades, entonces íbamos, poníamos una mesita, una lupa, nos sentábamos ahí y esperábamos a que los productores de verdura que vendían ahí en la feria se acercaran con problemáticas. Nosotros agarramos las plantas de la producción de ellos, veíamos con la lupa ahí rápidamente qué es lo que tenía y le planteamos un diagnóstico presuntivo, porque había cosas que no podíamos diagnosticar por lupa solamente, y alguna técnica de manejo sin el uso de productos fitosanitarios. Así que la verdad que fue una muy linda experiencia, pero bueno, duró un año y pico. Después quise seguir en la docencia, quise seguir en la investigación, quise seguir en el ámbito público, pero por H o por B no se me dio. Así que bueno, pasé a la parte privada. Y bueno, y actualmente estoy trabajando en la parte privada. Así que bueno, ese es más o menos un poquito resumen de mi presentación. Ahora, lo que les vengo a plantear es esto, ¿no? Manejo agroecológico de enfermedades en cultivos. Ustedes van a ver que yo les voy a contar un poco la experiencia que he tenido, algunos conceptos. Esto da para hablar 10 días seguidos, entonces por eso voy a centrarme en aquellos aspectos que considero yo que son más importantes. Y vamos a hablar un poco de algunas técnicas de manejo. Y después les traigo una bomba al final, y lo digo así porque recién le mostré la presentación a mi esposo y le digo, mira, ven, y le digo, dame una mano, decime a ver qué te parece. Me dice, tirás una bomba al final, me dice, ¿no querés borrar esto? No, le digo, porque me gusta el debate, así que les traigo algo al final para que debatamos juntos, que eso es lo que más me interesa, que se pueda generar este debate. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vamos. Fíjense que comienzo con esta intro donde estos son datos oficiales extraídos de la FAO, que dice que se proyecta que la población humana crezca en 80 millones de seres humanos por año y aumente un 35% en este primer cuarto de siglo, con un total aproximado de 7.700 millones de seres humanos para 2020. Muchas personas en este planeta. Muchas personas que tenemos que alimentar, al margen de que la distribución después no sea equitativa, al margen de todo eso, nuestro objetivo como profesionales tiene que ser poder alimentar estas 7.700 millones de personas. Y otro dato interesante es que solamente la pérdida de alimento que se le atribuye a los patógenos fúngicos, a los patógenos hongos específicamente, se atribuyen un 27 en 42%. O sea que de todo el alimento que nosotros producimos en el mundo, pongámosle, tomemos el número máximo, ¿no? Un 42% de esa producción se pierde solamente por efecto de los patógenos fúngicos, de los hongos. A todo eso todavía no le sumamos ni los virus, ni las bacterias, ni otro grupo de patógenos. Entonces, fíjense que realmente el tema de las enfermedades es muy importante en cuanto a la disminución de alimentos. Ahora bien, con este panorama entendamos un poco qué es lo que se necesita para que ocurra una enfermedad. O mejor dicho, voy a hacer rápidamente una introducción de qué es una enfermedad. Porque uno por ahí va al campo y se encuentra con una planta que está marchita, una planta que tiene manchas, y muchas veces, le digo porque yo lo veo con los productores, mi cultivo está enfermo, ¿qué aplico? O me pasa a pequeña escala en la página, por ahí me mandan una foto de una planta de lechuga en una huerta, mi lechuga está enferma, ¿qué aplico? Entonces, yo siempre digo que el concepto de enfermedad es cualquier alteración en el normal funcionamiento de una planta, llámese normal funcionamiento, absorción de agua y de nutrientes, fotosíntesis, producción de flores, frutos, etc. Es cualquier alteración en ese normal funcionamiento de una planta, lo suficientemente prolongado en el tiempo como para que
se produzcan síntomas, o sea, yo pueda ver una modificación en el comportamiento de esa planta, y se produzcan a su vez pérdidas económicas. Eso dice el concepto, pero le saquemos la palabra económica, porque alguien que por ahí tiene una producción, qué sé yo, a pequeña escala, capaz que no monetiza o porque es de autoconsumo, entonces saquémosle la cuestión económica. Llamémosle que, digamos que para que se pueda considerar una enfermedad tiene que haber una pérdida sustancial de la producción, ¿eh? De alguna forma, de la forma que yo lo quiero cuantificar, se tiene que producir una pérdida. Una planta enferma, o mejor dicho, una planta afectada no es un cultivo enfermo, ¿eh? Dicho esto, veamos que para que se produzca una enfermedad, yo necesito que haya estas tres variables que están viendo acá. Por eso se llama triángulo de las enfermedades. Tiene que haber un hospedante susceptible, una planta de tomate, una planta de papa, una planta de maíz, lo que sea, ¿eh? Un hospedante susceptible a esa enfermedad. Tiene que haber un patógeno virulento, el patógeno tiene que estar presente en el sistema, y al mismo tiempo tiene que haber un ambiente favorable, un ambiente que favorezca que este patógeno virulento afecte a este hospedante susceptible. Fíjense que en el medio están las personas, porque somos nosotros, los seres humanos, los que terminamos de cerrar este triángulo. Somos los que ponemos el hospedante susceptible en este campo, somos los que muchas veces metemos el patógeno virulento en la producción y somos los que a veces modificamos el ambiente y lo hacemos favorable para que este patógeno pueda afectar a este hospedante susceptible. Entonces, somos nosotros también los que podemos, mediante nuestro trabajo, romper este triángulo y evitar que se produzca una enfermedad. Y el factor tiempo siempre tiene que estar presente. Siempre tiene que estar presente. Pues recuerden eso que yo les decía, que tiene que haber un desarrollo en el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos ir trabajando sobre el hospedante susceptible? Bueno, un hospedante susceptible puede ser, por ejemplo, una planta que no tenga genes de resistencia a un determinado patógeno. Entonces, la resistencia genética es una herramienta fundamental en el manejo de las enfermedades. Fíjense que la resistencia genética es algo que se utiliza desde la época de los incas y desde antes. Ustedes, si van a, yo nunca fui, digamos, a Cusco, a Perú, pero si uno se pone a buscar en la historia de los pueblos andinos, van a ver de que era muy frecuente esto del cruzamiento. Mediante el cruzamiento se generaban nuevas variedades, se iban generando nuevas variedades. Mediante el cruzamiento, de repente veían que una planta de papa o de tomate o de maíz no se enfermaba como la otra que sí. Bueno, mediante el cruzamiento iban incorporando genes de resistencia de esta planta a esta otra que era susceptible, pero que de repente tenía mayor producción, y de esa forma se iba generando descendencia con resistencia genética a una cierta enfermedad. Bueno, eso se mantiene hasta hoy y es muy, muy común esto de, che, tenemos una planta de tomate que tiene una producción excelente, pero es súper susceptible a Fusarium. Bueno, muy bien. Entonces, de repente buscan tomates silvestres que ven que la producción es menor, pero presentan menos susceptibilidad a Fusarium, entonces hacen un cruzamiento para incorporar estos genes a esta variedad de tomate de muy buena producción y de esa forma se van incorporando genes y se va logrando esta resistencia genética. Entonces, el tema de la resistencia genética es fundamental y es una estrategia que perdura en el tiempo. Dependiendo de la enfermedad puede perdurar más o puede perdurar menos, ya vamos a ver por qué, pero es una tecnología económica, es una tecnología amigable con el ambiente y es una tecnología que, si uno la maneja bien, puede ser sustentable en el tiempo. También otra de las técnicas que podemos, digamos, controlar para no tener un hospedante susceptible es el tema de la nutrición balanceada. Es muy frecuente que en los sistemas uno
por ahí pasa, digamos, en los sistemas convencionales que uno quiere ver la planta verde, quiere tener la mejor planta, quiere ver la planta más verde, más vigorosa, con el fruto más grande, con esto, con otro, y le metemos una bomba de... ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces ni siquiera se estudia cuál es el nutriente que está en deficiencia en ese sistema. Porque uno sabe que existen los macronutrientes y los micronutrientes. Y los micronutrientes, por más que se llaman así, micro, son igual de importantes que los macronutrientes. Y los micronutrientes muchas veces tienen funciones súper importantes porque actúan a nivel de enzimas, a nivel de metabolismos adentro de la planta y actúan ayudando a que la planta de repente, no sé, se encuentre menos susceptible al ataque de un patógeno. Pero ¿qué es lo que sucede en los sistemas convencionales? Uno va y le meten una bomba de fertilizante, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. No se hacen estudios de suelo, no se hacen estudios de cuál es el nutriente que está haciendo, que está faltando en ese cultivo, y se mete siempre lo mismo. Eso genera un desequilibrio adentro de la planta. Porque la planta en una de esas necesitaba, no sé, boro o molibdeno, y de repente yo le estoy metiendo una bomba de nitrógeno. Entonces, hay clases nutricionales adentro de la planta que conducen muchas veces al ataque de ciertos patógenos. Fíjense, por ejemplo, en este caso, esto es una deficiencia de calcio en una planta de lechuga. Se lo conoce como tick-borne en inglés. Y fíjense acá cómo sobre esta lesión necrótica, sobre esta muerte de tejido ocasionada por la deficiencia de calcio, aprovechó un hongo patógeno, Botrytis, para empezar a colonizar ese tejido. Y acá este hongo empieza un ciclo de vida, empieza a aumentar su población, empieza a dispersarse y así sucesivamente puede ir tomando otras plantas. Pero fíjense que todo se origina a partir de un desbalance nutricional en una planta. Miren el mismo caso en el tomate. Deficiencia nutricional, que puede ser causada por un montón de cosas, eso es para otra charla, ¿no? Pero, digamos, lo cierto es que a esta zona del fruto no le está llegando la cantidad de calcio que necesitaría la planta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se genera una lesión y por lo tanto ahí aprovechan otros microorganismos, patógenos o no, esa zona de tejido muerto para empezar a alimentarse, empezar a fructificar, y de esa forma se va generando un foco de infección en el cultivo. Fíjense un poco cómo actúan o cuál es la importancia de los nutrientes en cuanto a las enfermedades. Miren, por ejemplo, el calcio, para que ustedes vean, es un componente estructural de la pared celular. El calcio, básicamente, la pared celular se mantenga bien firme, bien fuerte. Entonces, tener una planta con calcio, sin calcio, es como tener una puerta de machimbre en la entrada de la casa o una puerta de algarrobo. Básicamente es eso. Viene alguien y con un soplido te abre la puerta de machimbre, y con la de algarrobo le tiene que meter 20 patadas para abrirte la puerta. Entonces, lo mismo pasa acá. Por eso, fíjense que bajos niveles de calcio predisponen al ataque de, por ejemplo, Erwinia, que es una bacteria que afecta mucho a un montón de cultivos, entre ellos a la papa. Produce esa podredumbre que ustedes abren la bolsa de papa cuando se la han dejado ahí al lado de la heladera. Al cabo de 5 o 6 días abren la bolsa y sienten ese olor a podrido asqueroso. Bueno, eso es Erwinia. Entonces, es una bacteria que entra de forma pasiva, y si la pared celular no presenta la suficiente cantidad de calcio que necesita, chao, entra. Sienta la puerta de machimbre, entra. Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, fíjense, son todos hongos de suelo. Y altos niveles de calcio, por supuesto, hacen que esta planta sea menos predisponente al ataque de estos patógenos. Yo les mencioné la pared celular, pero fíjense que el calcio también actúa a nivel de la membrana plasmática, de las vacuolas. En un montón de estructuras de la célula está el calcio. Vamos a otro ejemplo, el nitrógeno. Bajos niveles de nitrógeno, por ejemplo,
o vamos a empezar al revés, altos niveles de nitrógeno hacen que ciertas plantas estén más predispuestas al ataque de roya, por ejemplo, y oidio. ¿Qué pasa? La roya y el oidio son patógenos biotróficos. ¿Qué quiere decir que sean biotróficos? Que se alimentan de tejido vivo, necesitan una célula hermosa, fresquita, bien blandita. Entonces, si yo tengo altos niveles de nitrógeno, voy a tener una planta muy verde, muy viva, muy fresquita, una planta con una tasa de crecimiento muy acelerada, con las paredes celulares muy delgadas, poco turgentes. Entonces, todos estos patógenos que necesitan célula viva, dicen matanga, dijo la changa, cuando tienen altos niveles de nitrógeno. Ahora, si tengo bajos niveles de nitrógeno, el tejido está más lignificado, más duro, más senescente, y estos patógenos que necesitan célula viva no se sienten atraídos, pero empiezan a sentirse atraídos estos otros, que son patógenos necrotróficos, que se alimentan de tejido muerto, tejido senescente. Entonces, si yo tengo poco nitrógeno en la célula, tengo una célula más vieja, más envejecida, más lignificada, matanga, dijo la changa, dicen estos otros, pueden atacar mejor a la planta. Entonces, fíjense que el balance nutricional es muy importante. Lo mismo con el potasio. El potasio ayuda o actúa en la cicatrización, por ejemplo, de las heridas. Entonces, de repente, si yo tengo niveles de potasio bajo, la cicatrización es menor y todos estos patógenos se sienten más atraídos por una planta más debilitada. Las heridas cicatrizan más lento, tienen más tiempo de ingresar en la planta, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, altos niveles de nitrógeno, altos niveles, perdón, de potasio, lo que hacen es que se acumulen los azúcares en las plantas. Se acumulan los azúcares en la planta. Y los azúcares son fuente de alimento de los patógenos. Entonces, de repente, si yo tengo altos niveles de... perdón. Esto de más, menos, si yo tengo, quiero decir, bajos niveles de potasio, eso es lo que les quería decir. El potasio hace que se acumulen, la deficiencia de potasio, perdón, me equivoqué yo ahí, hace que se acumulen los azúcares en las plantas. Entonces, si yo tengo bajos niveles de potasio, voy a tener mayor alimento para estos patógenos, entonces empiezo a tener más problemas. A lo que quiero llegar es que todos los nutrientes cumplen una función esencial en la planta y todos de alguna forma están relacionados con las enfermedades. Y aquel nutriente que yo menos bolilla le doy es el que más importante puede ser en cuanto a la defensa de una planta para un patógeno. Por eso, cuando uno piensa en una fertilización de un cultivo, siempre tiene que pensar en una fertilización completa. Y yo digo, ¿qué es lo más completo para fertilizar un cultivo? El compostaje, porque en el compostaje yo me estoy asegurando que metí un montón de material verde, material marrón, un montón de compuestos, un montón de especies, y por lo tanto yo tengo una diversidad de macro y micronutrientes muy importante. Por lo tanto, yo sé que con el compost voy a poner una porción equilibrada de nutrientes en mi sistema. Otra cuestión que tengo que tener en cuenta. Perdón, Sí. aprovecho y te hago, también es una pregunta. Bien. Entiendo en esto de que Celi también mencionó de la teoría de la trofobiosis, no sé si escuchaste hablar de eso, Sí. que cuando se fertiliza con fertilizantes de síntesis química, Ujú. se está fertilizando con compuestos simples. Entonces se agrega, por ejemplo, nitrógeno como urea, que va a pasar directo como nitrato, y eso va a estar muy disponible Exacto. para los patógenos. En cambio, Exacto. cuando fertilizamos con algún fertilizante, como decís, humus, compost, estamos agregando compuestos orgánicos más complejos que tienen su tiempo en el proceso, en el ciclaje de los nutrientes, y eso le va a permitir a la planta tomar compuestos más complejos y en la medida en que lo necesite. Entiendo que eso un poco trata la teoría de la trofobiosis y hace que no esté tan expuesto o que no sea tan atractivo para un insecto plaga, por ejemplo, para un patógeno, algún tejido vegetal. Exactamente, ni hablar, es espectacular lo que dijiste, ni hablar de que muchos de estos nutrientes de síntesis química, digamos, ¿qué es lo que pasa? O inorgánicos, mejor dicho, ¿qué es lo que pasa? Se terminan volatilizando y eso termina después siendo una contaminación al ambiente. En cambio, todos estos otros compuestos más complejos quedan
más tiempo, ayudan, digamos, a la biología del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, la contaminación es menor y, como vos decís, se mantienen prolongado en el suelo. Excelente, gracias por el aporte. Otra cuestión que es importante a la hora de pensar en cómo evitar de tener unos hospedantes susceptibles es evitar cualquier tipo de estrés para ese cultivo. Por ejemplo, este es un caso de un productor que hacía agricultura familiar, tenía pequeña escala, pero claro, él quería ingresar en el mercado del apio con apio en verano. Él quería tener esa primicia, apio en verano. El apio no se hace en verano. El apio se siente mejor en el invierno, digamos, en otoño e invierno. Pero él lo quería hacer en verano, donde nadie cosechaba apio porque nadie lo hacía en verano. Él lo quería hacer en verano. Sucede que la planta presentaba un estrés porque la estoy metiendo, la estoy forzando a que produzca en un ambiente que no es favorable para ella. Entonces tengo una planta estresada y al mismo tiempo este suelo tenía una alta incidencia de Fusarium. Entonces, Fusarium, que es un hongo del suelo, detectaba que esa planta estaba estresada porque estaba en un ambiente que no era el óptimo y tenía unas pérdidas impresionantes de apio. Entonces, claro, nos había llamado y dijo, muchachos, ayúdenme a poder producir apio en verano. Bueno, a ver, no es la culpa del Fusarium. Fusarium es un ser vivo que encuentra una planta susceptible. En todo caso, hay que ver cómo manejar el sistema en ese caso, para poder, ver si se puede hacer apio en verano, y si no se puede hacer, no se puede hacer, no hay que forzar el sistema. Porque si no, él tenía este problema y entonces se ponía a pensar qué insumo tengo que meter, y era una bomba de insumos biológicos, pero una bomba al fin de insumos que metía, y el problema no lo terminaba de solucionar nunca. ¿Por qué? Porque tenía el hospedante siempre susceptible, y el patógeno, que por supuesto también estaba en el suelo. Entonces fíjense cómo es el hombre el que cierra ese triángulo, el hombre, las personas me refiero. Ambiente favorable. Veamos que nosotros también podemos favorecer que un ambiente sea favorable, vale la redundancia, para una enfermedad, o para un patógeno. Fíjense esto. Esto es una producción familiar también. ¿Qué problema ven acá? ¿Qué logran ver acá que está mal, digamos? ¿En qué falló esta persona? ¿Qué dicen? ¿Cuál ha sido el problema acá? ¿Cuál ha sido la técnica o el manejo en la cual le pifió? Falta de cobertura. Bueno, bien, falta de cobertura. Perfecto, pero hay una bien marcada. Y pienso que removió el suelo justo Sentido antes del de una laboreo. lluvia. Bueno, el laboreo, pero esta persona tiene que laborear para poder manejar el tema, por ejemplo, de maleza y todo eso. Entonces hacen laboreo. La lluvia vino después del laboreo, pero fíjense que acá el agua perfecto ingresó y acá se acumuló. ¿Qué pasó? ¿En qué falló? Puede Bueno, ser que no vio el pronóstico, porque laboreó el suelo y le vino la lluvia después con todo. pero no era ese el problema, porque yo he visto lotes donde se hace laboreo y la lluvia entra y queda todo adentro del suelo. El problema acá ha sido la nivelación. El lote tiene un desnivel hacia este lado. Y si ustedes se fijan, acá vuelve a subir el terreno. Entonces, un mal diseño de la nivelación del suelo ha hecho que todo el agua ha escurrido de un lado y del otro y se ha acumulado acá. ¿Y cuál es el problema? Digamos, en qué termina esta situación? En esto, en que cuando esa persona después hace lechuga, en toda esa zona donde yo tengo acumulación de agua, tengo una proliferación impresionante de patógenos del suelo, como por ejemplo esclerotinia.
Entonces, ¿se podría haber evitado esto? Sí, por supuesto que se podría haber evitado. ¿Cómo? Simplemente nivelando el suelo, ¿eh? Llamando a un profesional que haga todas las mediciones correspondientes, agregando tierra, sacando tierra a algún lado, agregando donde, y nivelando el suelo en dirección a la pendiente natural, entonces me hubiera evitado, por ejemplo, todo este problema. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo el problema acá no es el laboreo del suelo, porque fíjense que acá se absorbió bien el agua, ¿eh? El problema es que no estuvo bien hecha la nivelación y por lo tanto se acumuló el agua, y donde se acumuló el agua, estos cultivos, estas plantas fueron más afectadas por esclerotinia, que es un hongo que le encanta la humedad, ¿eh? Le encanta porque acá tiene planta estresada, anegamiento, humedad al 100%, chao, esclerotinia hizo de la suya. Otra cuestión, por ejemplo, que es muy común ver en los sistemas, yo laburaba también en un sistema de producción, hacían plantines para comercializar y regaban siempre, por ejemplo, así, regábamos con manguera en un invernadero. Esto se puede extrapolar a cualquier situación. Es muy común ver que se rieguen los almácigos o las plantas en pequeña escala con manguera o con regadera. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo le estoy dando una lluvia constante a la planta, es como si le estuviera lloviendo todos los días. Entonces, hay algunos patógenos, como por ejemplo la roya blanca, como están viendo en este caso, que lo que hace es, la roya blanca es un pseudo hongo, es un pseudo hongo, Albúo candida, es un pseudo, ni siquiera es un hongo, pertenece a otro reino, y le encanta la humedad, le encanta el agua. Y fíjense si no le encantará el agua a este pseudo hongo, que estas son las esporas de este patógeno. Y fíjense que entre espora y espora hay una célula que se llama célula disparadora. ¿Cuál es la función de esta célula? Hincharse con el agua y ¡pum! Disparar las esporas como si fueran canicas. Miren, entre espora y espora hay una célula disparadora. Esta ya se está hinchando, esa todavía no. Entonces, ¿cómo puedo evitar? Porque claro, si yo estoy regando constantemente de forma aérea, estoy mojando las hojas, estoy generando un microclima de humedad sobre esas hojas, tengo mayor proliferación de este tipo de enfermedades, de este tipo de patógenos que necesita tener humedad en las hojas. ¿Cómo podría evitar eso? Por ejemplo, con un sistema de riego por goteo. Entonces acá estoy ahorrando agua, estoy siendo más sustentable, estoy cuidando mejor el recurso y al mismo tiempo no estoy mojando las hojas, sino que estoy generando un bulbo de humedad, evito todo lo que es compactación de suelo, porque la gotita está cayendo acá, se va generando todo un bulbo, la planta toma el agua que necesita, y evito la incidencia de este tipo de enfermedades foliares y también enfermedades de cuello y de raíces, por ejemplo. Otra cosa que podemos hacer para manejar el ambiente es la diversificación de los microorganismos. ¿Y cómo logramos que haya una diversificación de microorganismos? Bueno, mediante la combinación de distintos cultivos. Yo en una misma superficie puedo tener, fíjense, distintas especies, y esta especie será más atractiva para un grupo de hongos, pero esta a su vez será más atractiva para otro grupo de hongos, y esta a su vez atraerá hongos benéficos del suelo que se alimenten de los hongos que afectan esta, y esta a su... Entonces voy generando una diversidad en el lote, y por lo tanto también tengo diversidad de microorganismos, porque cada planta, cada cultivo tiene una serie de microorganismos que van asociados a sus raíces. No es que van todos con todos. No, no, no. Algunos son específicos. Entonces, si yo tengo diversidad en el lote, también tengo diversidad de microorganismos. Y por lo tanto, se genera una especie de equilibrio que hace que yo tenga que incorporar menos insumos a este sistema, porque el sistema encuentra una especie de equilibrio. Por supuesto que nunca vamos a llegar al equilibrio total, porque como decía Celina, nosotros estamos modificando este ambiente. El que sembró esto de esta forma y con esta disposición modificó el ambiente, o sea que ya lo estamos modificando. Pero bueno, tratamos de mantener ese equilibrio. Ahora, con respecto a los patógenos agresivos,
¿Cómo hacemos para manejar el patógeno agresivo? Ya vimos cómo manejaríamos un hospedante susceptible, cómo manejaríamos un ambiente favorable, ahora vemos cómo manejaríamos el patógeno agresivo. Lo primero que vamos a ver, y muy rápidamente, es entender la dinámica de las enfermedades. No todas las enfermedades se comportan de la misma forma, y esto no es menor y es muy importante a la hora de tener en cuenta el manejo. Tenemos enfermedades monocíclicas y enfermedades policíclicas. ¿Qué quiere decir monocíclicas? Que estos patógenos, en lo que dura un ciclo de cultivo, producen un ciclo de vida. Y las policíclicas, en lo que dura un ciclo de cultivo, hacen muchos ciclos de vida. Las monocíclicas, un ejemplo rápido sería esto. Son generalmente los patógenos de suelo, aquellos patógenos que me producen podredumbre de raíces, podredumbre de tallo, podredumbre de cuello de las plantas. Son patógenos que están en el suelo, que ingresan en la planta, que me afectan una planta, la terminan matando y cuando esa planta se muere, recién ahí vuelven a iniciar su ciclo. Generalmente este proceso es muy lento y puede ocurrir en una campaña de cultivo. Son patógenos que están en el suelo, son patógenos cuya dispersión es lenta, porque al estar en el suelo rodeado de partículas de arcilla o de arena no se pueden movilizar mucho, entonces se movilizan por el uso de herramientas contaminadas, por el uso de agua que va corriendo por el suelo y va arrastrando sus esporas, por el uso de semillas contaminadas, etcétera, etcétera. Fíjense que estos patógenos tienen este tipo de crecimiento, ¿qué quiere decir este tipo de crecimiento? Yo tengo acá el tiempo, que es lo que dura el ciclo del cultivo, y el nivel de enfermedad. Generalmente, estos patógenos empiezan, o la enfermedad ya empieza, porque hay un nivel de inóculo inicial importante en el lote. ¿A qué me refiero por inóculo inicial? Alguna estructura de ese patógeno que está en el suelo que va a iniciar el ciclo de infección. Ese es el inóculo inicial. Entonces, yo tengo esta cantidad de inóculo inicial y fíjense que la enfermedad se va a ir moviendo, se va a ir desarrollando así y al final del ciclo del cultivo, voy a tener este nivel de enfermedad. Mientras yo tenga menor nivel de inóculo, esta curva va a aparecer desde más abajo. Por lo tanto, al final del ciclo del cultivo voy a tener menos nivel de enfermedad. Entonces, hay una relación directa entre la cantidad de inóculo de ese patógeno que está en el suelo y la cantidad final de enfermedad. Si yo tengo un montón de inóculo, voy a tener un montón de enfermedad. Si tengo poco inóculo inicial, voy a tener poca enfermedad. Fíjense que este es, por ejemplo, un ejemplo, Sclerotium rolfsi, Atelia rolfsi, se llama ahora, es un hongo de suelo que afecta un montón de cultivos. Y fíjense cómo agarra algunas plantitas. Miren, esa está bien, esas de atrás están bien. Pero como es un hongo de suelo, bajo nivel de dispersión, etcétera, etcétera, me afecta a algunas plantas. Y esto ya queda en el suelo como nivel de inóculo para el próximo cultivo. Fíjense que hasta que yo me doy cuenta que tengo este problema, ya la planta se recontrainfectó, se recontraenfermó y el patógeno se recontramultiplicó en el suelo. Entonces, el manejo de este tipo de enfermedades es principalmente preventivo. Yo tengo que evitar que este patógeno quede en el suelo. Enfermedades policíclicas, ¿qué son? Son enfermedades que, a diferencia de las otras, que producían un ciclo de vida en un ciclo del cultivo, estas producen un montón de ciclo de vida en el ciclo del cultivo. Y son enfermedades que se desarrollan generalmente en la parte aérea del cultivo, son enfermedades que se dispersan muy eficientemente por el viento, por la lluvia. Entonces yo puedo tener en un lote todas las plantas afectadas por ese patógeno. ¿Por qué? Porque el patógeno, al vivir en la parte aérea del cultivo, se dispersa por el viento, por la lluvia, va, viene. En cambio, este otro tipo de patógeno, yo lo tengo posiciones en el lote porque se dispersa poco. Entonces, el nivel de desarrollo de esta enfermedad es así, tiene una curva de crecimiento exponencial. Fíjense que acá la cantidad de inóculo mucho no importa, porque como el patógeno vive en la parte aérea, muchas veces se dispersa por grandes distancias con las corrientes de aire, de viento, entonces, por más de que yo no tenga el inóculo en el lote, de alguna forma me va a llegar ese inóculo, de alguna forma me va a llegar. Entonces, el inóculo inicial acá no es tan importante, pero una vez que cae el patógeno en el cultivo, rápidamente tiene una tasa de crecimiento exponencial que si yo no lo freno de alguna forma, el patógeno rápidamente crece y me termina generando graves daños en el cultivo. Entonces, acá la cantidad final de enfermedad va a estar directamente relacionada con la cantidad de ciclos que yo deje que ese patógeno haga en el cultivo.
Ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo, por mencionar uno de muchos, es el oidio. Una enfermedad que uno cuando tiene zapallo o hace una producción de cucurbitácea, si yo no lo frené a tiempo, en poco tiempo, ya de repente tengo todas las plantas afectadas. Crece exponencialmente. Y miren, esto es 1 mm², la cantidad de esporas que produce ese patógeno. Ahora imagínense acá cuántos miles de millones de esporas hay en una sola hoja. Eso multiplíquenlo por todas las hojas que hay en el lote y van a entender por qué son tan importantes, por qué tienen este tipo de crecimiento estos patógenos. Ahora, ¿cómo podemos controlar este tipo de enfermedades? ¿Cómo podemos controlar las enfermedades en general? Una de las técnicas más comunes o más utilizadas en la agroecología es el control biológico. ¿De qué se trata el control biológico? El control biológico lo que busca es reducir la densidad de inóculo. Es lo que yo les decía, che, tengo que bajar la densidad de inóculo para que esa curva comience desde más abajo. Yo necesito reducir la densidad de inóculo de ese patógeno mediante uno o más organismos. Pueden ser un conjunto de organismos logrado de manera natural o a través de la manipulación del ambiente. Epa, ¿cómo es esto de la manipulación del ambiente? Sí. Los suelos naturalmente tienen microorganismos benéficos, pero a veces esa cantidad de microorganismos benéficos no es suficiente para poder controlar una enfermedad. Entonces tengo que manipular el ambiente agregando más de ese organismo benéfico para poder reducir la densidad de inóculo del patógeno. Por eso, en la definición de control biológico se habla de inducción masiva de uno o más antagonistas. O sea, che, el suelo ya tiene biocontroladores. Bueno, muy bien, perfecto, pero esto no es suficiente. Entonces, ¿qué hago yo? Le meto más, le doy un empujoncito. ¿Eso quiere decir de que ese suelo se va a modificar? Bueno, probablemente se modifique en el corto periodo de tiempo. Más adelante se modificará, eso está en estudio. La verdad que esa respuesta no la tengo. Eso es algo que se está estudiando. Si esto tiene un impacto ambiental en el largo plazo. Hay muchos biocontroladores que se utilizan en la agricultura, en la agroecología. Fíjense, tricoderma es un hongo que controla principalmente hongos de suelo. Es un hongo que se alimenta de otros hongos que viven en el suelo. Poconia clamidosporia, por ejemplo, es un hongo que se alimenta de nemátodos. Si bien el nemátodo entraría dentro de lo que es la zoología, muchas heridas causadas por los nemátodos son una fuente de entrada después para hongos de suelo. Entonces, el nemátodo me genera un daño indirecto ahí. Bueno, hay hongos que se alimentan de nemátodos. Por ejemplo, Arthroboitris es otro de estos hongos que se alimenta de nemátodos. Pseudomonas es una bacteria. Es una bacteria que, por ejemplo, disminuye la incidencia del tizón del fuego bacteriano. Es una enfermedad extremadamente agresiva en el peral, extremadamente agresiva, que disminuye la producción masivamente. Gliocladium es otro hongo que, por ejemplo, se utiliza para el control de patógenos foliares. Bacillus subtilis es otra bacteria que se utiliza para el control de patógenos de suelo y patógenos foliares. Hay un montón de microorganismos benéficos que se utilizan en la agroecología. Fíjense, Poconia es esto blanco que ustedes están viendo, es el hongo. Miren cómo está enrollando un huevo de un nemátodo. Esto es Arthroboitris. Fíjense que lo que hace este hongo es generar lazos en el suelo. Entonces va el nemátodo tiqui, 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 alimentándose, y cuando pasa por el medio de uno de estos lazos, el hongo lo que hace, lo estrangula y chao. Fuiste nemátodo. Fíjense cómo va llenando de lazos el suelo. Pseudomonas, una de las bacterias que yo les decía, fíjense cómo inhibe el crecimiento o el desarrollo de ciertos patógenos. Entonces, tenemos un montón de microorganismos benéficos. Yo me voy a centrar en rápidamente, en tricoderma, que es el más conocido. Tricoderma es un hongo que vive naturalmente en el suelo, en todos los suelos, pero principalmente en los suelos que presentan mayor contenido de materia orgánica. Es un hongo que está distribuido mundialmente, o sea, yo lo puedo encontrar en todos los tipos de suelos. Es un colonizador secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a encontrar principalmente en la materia orgánica en descomposición, troncos, vegetales, va a pasar su vida ahí. Es de vida libre, pero es altamente interactivo con las raíces. ¿Qué quiere decir? Que si bien este hongo le encanta estar en el suelo,
prefiere estar en lo que es la rizósfera, en la zona que rodea las raíces. Tiene una buena, se lleva muy bien, digamos, con la planta. Entonces, cuando yo coloco un cultivo, Tricoderma va y coloniza toda esa zona de la rizósfera y genera una sinergia con el cultivo. Se puede aislar con cierta facilidad y multiplicarse a gran escala. No es complicado aislar y multiplicar tricoderma. Sí tengo que tener materiales adecuados para eso. Y las aplicaciones de tricoderma se pueden hacer tanto al suelo como foliares, aunque tiene mejor control de patógenos aplicado al suelo, porque es un hongo de suelo, no vive naturalmente sobre las hojas, vive principalmente en el suelo, pero también se puede aplicar de forma foliar. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de tricoderma? Fíjense, competencia, micoparasitismo y antibiosis. La competencia puede ser por nutrientes o espacio. 1, 2, 3, ponemos tricoderma y rizoctonia. En el mismo momento, contamos hasta 3, ponemos el cronómetro. Tiqui, 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 tiqui. Fíjense cómo tricoderma rápidamente colonizó todo este espacio. Entonces acá están viendo una competencia por nutrientes y por espacio. Acá se nota más por espacio, pero también es una competencia por nutrientes, porque este medio de cultivo tiene nutrientes. Entonces le ganó en el mismo periodo de tiempo, le ganó el crecimiento a rizoctonia, por ejemplo. También puede producir micoparasitismo. Voy a poner un ejemplo, o mejor dicho, les voy a mostrar con foto para no leerles mucho. Fíjense, esto sería competencia por espacio. Miren cómo rápidamente le ganó terreno a este patógeno, que acá se ve esa liñita negra, porque esto se va midiendo todos los días. Hoy hasta dónde llegó rizoctonia, hoy hasta dónde llegó tricoderma, hoy hasta dónde llegó, y así se van haciendo líneas. Esta línea indica el último punto de crecimiento que tuvo el patógeno. Tricoderma avanzó rápidamente, competencia por espacio y por nutriente, y al mismo tiempo lo pasó por encima el patógeno. Fíjense cómo tricoderma, que es verde, es porulo encima del patógeno. Entonces acá tendríamos un caso de competencia, pero también un caso de micoparasitismo. ¿Cómo puede hacer el micoparasitismo el patógeno? Bueno, básicamente lo que hace es colonizar. Tricoderma, ¿cómo puede hacer el micoparasitismo? Coloniza el patógeno, se pone en contacto con el patógeno, empieza a secretar enzimas, sustancias que degradan la pared celular de ese patógeno y lo terminan reventando. Esto que están viendo acá es una estructura de resistencia que tienen los patógenos. Esta estructura de resistencia le permite al hongo sobrevivir 2, 3, 4 años en el suelo. Miren la cantidad de estructuras de resistencia que se generaron en una sola planta afectada. Bueno, fíjense cómo tricoderma coloniza esa estructura de resistencia que muchas veces ni los productos de síntesis química pueden destruir. Tricoderma coloniza esa estructura de resistencia y la termina destruyendo. Fíjense otro ejemplo de parasitismo. Miren lo que hace acá tricoderma. Es esta hifa finita, finita. Y esta es una hifa de rizoctonia. Tricoderma se adhiere a la hifa de su enemigo y empieza a secretar sustancias que la degradan la pared celular. Entonces miren cómo terminó quedando esta hifa. Fíjense cómo terminó quedando acá. Tengo lisis, tengo destrucción de pared celular y tengo penetración. Lo reventó al patógeno hablando en criollo. Todo eso ocurre en el suelo. Fíjense, un ejemplo rápido. Estos son plantas de soja que son plantas de soja, digamos, testigo, donde no se aplicó tricoderma, pero era un suelo que tenía mucha presencia de rizoctonia, y estas son plantas de soja a las cuales se las inoculó con tricoderma. Se la colocó en el mismo suelo con la misma presión de rizoctonia, y fíjense como el testigo, sin tratar con tricoderma, rizoctonia logró avanzar en la planta. Por supuesto, esto me genera un problema en la producción, y miren cómo esta otra planta, si bien hay algo de incidencia de rizoctonia, la severidad fue menor. Porque justamente tricoderma me ayudó en el control del patógeno. ¿Qué otros beneficios tiene, me brinda tricoderma? Bueno, es bioestimulante, además de que controla el patógeno, produce hormonas, produce fitorreguladores, como por ejemplo el ácido salicílico. El ácido salicílico, a su vez, es un promotor de las fitoalexinas. Son inductores de resistencia. Las fitoalexinas son sustancias que se producen naturalmente, la misma planta las produce
en el lugar de la zona de infección. Y esas fitoalexinas predisponen a la planta que esté más preparada ante el ataque de un cierto patógeno. O sea, la fitoalexina que se produce dentro de la planta le dice a la planta, che, ojo que está entrando un patógeno, ¿eh? Listo, muchacho, dicen las otras células de más arriba y se empiezan a preparar todas las células porque las fitoalexinas actúan como señalizadores. Bueno, las fitoalexinas se producen a través, por ejemplo, del ácido salicílico que produce tricoderma. Además, tricoderma puede producir distintos promotores de crecimiento, como por ejemplo auxinas, giberelinas. Miren este ejemplo. Esta es una planta sin tratar con tricoderma, esta es una planta tratada. Fíjense cómo estas hormonas naturales hicieron que haya un mayor desarrollo de raíces, por lo tanto tengo una planta que absorbe más nutrientes, absorbe más agua, está más predispuesta, está más preparada ante el ataque de ciertos patógenos. Además, como les decía, produce fitoalexinas, compuestos fenólicos, sustancias antimicrobianas, acumulación de ligninas en la célula. Bueno, todo eso hace tricoderma dentro de la planta. Nico, Otro ejemplo. disculpa, Sí. te recuerdo que llevas 45 minutos más o menos de presentación. Perfecto. ¿Cuánto me queda para ver acá en el reloj? Si llegamos a la hora, son 15 minutos. A la hora. Perfecto. Llegamos. Le meto así, llegamos a la hora. Entonces, gracias. Entonces, fíjense, de nuevo, otro ejemplo más, cómo tricoderma ayuda. Pero tricoderma no es mágico, porque fíjense, este es un lote de papa atado con un fungicida en la semilla para el control de rizoctonia, y este es el mismo lote, pero a estos tubérculos se los trató solamente con tricoderma. Entonces, la presión de rizoctonia era tal en este lote que tricoderma no deja de ser un ser vivo, necesita multiplicarse, necesita desarrollarse. Entonces, fíjense que, como decía Celina, no podemos esperar que un producto biológico se pueda comparar con un producto de síntesis química. Claramente no lo podemos comparar, porque son dos cosas totalmente distintas. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el tema de las rotaciones de los cultivos. Fíjense que en una pequeña escala yo puedo rotar todos los lotes, puedo decir, bueno, acá hago maíz, acá hago soja, acá hago trigo, acá hago girasol, puedo, según los cultivos que pueda hacer en mi zona, un cultivo de cobertura, cultivo hortícola, puedo ir generando una rotación. La rotación de cultivos, ¿en qué me va a favorecer? Primero, va a generar diversidad, va a mantener la estructura del suelo. Por lo tanto, voy a tener una planta que se va a desarrollar en un suelo más, por así decirlo. Voy a tener distinta toma de nutrientes por parte de las plantas. Algunos me van a tomar nutrientes más abajo, otras más arriba. Entonces, todo eso hace que el suelo se mantenga vivo, el ambiente se mantenga bien diversificado, los microorganismos también se mantengan diversificados y por lo tanto todo eso hace que la planta esté mejor predispuesta ante el ataque de ciertos patógenos. Y al mismo tiempo, realizando rotaciones, lo que hago es disminuir la cantidad de inóculo de los patógenos en ese suelo. Yo sé que si a este patógeno le gusta este cultivo, el año siguiente meto otro cultivo en esa zona, porque ese patógeno entonces se va a quedar sin alimento el año que viene y va a empezar a disminuir su población. Básicamente para eso sirve, entre otras cosas, la rotación de los cultivos. Fíjense, este es un lote, este es un experimento que estábamos haciendo, es un lote de papa, la mitad recibe rotación, una muy buena rotación de varios años, antes de volver a incorporar papa, y esta otra mitad es un manejo convencional, papa sobre papa. Fíjense ustedes cómo la presión de rizoctonia acá se nota. Se nota la presión de rizoctonia. Está todo sembrado en el mismo momento, la foto tomada en el mismo día, todo. Fíjense cómo rizoctonia acá lo reventó a la papa porque la presión del inóculo es tal que genera toda esta pérdida. Y este lote, y esta otra mitad del lote, como viene rotado y rotado y rotado y rotado, la población de rizoctonia ha disminuido considerablemente y por lo tanto las plantas se pueden desarrollar sin problema. Miren ahí cómo tienen el ataque de este patógeno en el cultivo. Pero el tema de las rotaciones también es un tema, ¿no? No es tan fácil. ¿Cómo hago para hacer rotaciones en pequeña escala con un productor que tiene 5, 6, 10 cultivos en una misma superficie? Tiene 10 cultivos en 5 hectáreas
¿Cómo hago yo para que un lote esté libre de ese mismo cultivo durante 2 o 3 años? No es fácil. Entonces, por eso vemos que en los sistemas intensivos de producción hortícola, por más de que yo intente hacer rotaciones, siempre vuelvo a caer en el mismo lote con el mismo cultivo al cabo de un año en una de esas, o antes incluso. Y termino teniendo todos estos problemas. Fíjense, esto es esclerotinia, un hongo del suelo. Miren la cantidad de estructuras de resistencia que pueden quedar sobreviviendo en el suelo 2, 3, 4 años. Fíjense que esto es en una planta, miren la cantidad de plantas afectadas que tengo. Entonces yo necesitaría entrar en este lote de acá a 3, 4 años por lo menos, pero es imposible que un productor hortícola a pequeña escala vuelva a entrar con lechuga en el mismo lote de acá a 3 o 4 años. Entonces, acá está nuestra tarea como profesionales, ver cómo se puede manejar el sistema de tal forma que hagamos rotaciones. Es un tema, no es fácil, ¿eh? No es fácil realmente esto. Se pueden hacer desinfecciones de suelo también con biofumigación. La biofumigación consiste en la incorporación de material verde, principalmente brasicáceas en el suelo, ¿eh? Las brasicáceas liberan sustancias tóxicas que son nocivas para ciertos patógenos, hongos, bacterias, nematos. Entonces la biofumigación es una técnica amigable con el ambiente, donde yo además estoy reciclando nutrientes de esta forma y hago un manejo sustentable del suelo. Pero ojo, porque no solo estoy eliminando a los patógenos, sino que también puedo estar eliminando a microorganismos benéficos. Entonces termino generando una esterilización, entre comillas, del suelo. Por lo tanto, después cuando vuelva con una producción en este lugar, corro el riesgo de meter un patogenito en una plantita, pero que ese patogenito se encuentre con un suelo libre para él solo. Entonces, la presión después de la enfermedad puede ser peor. Por eso, después de una biofumigación, debería incorporar un biocontrolador. O puede ser un compost que tiene un conjunto de microorganismos benéficos para que se vuelva a generar un equilibrio en el suelo. Incorporación de materia orgánica, sin lugar a duda, que esto también ayuda a la diversidad biológica del suelo. Fíjense en una pradera, por ejemplo, la cantidad de microorganismos que tengo en una hectárea de pradera. Puedo tener 2.500 kilos de hongos, 1.000 a 2.000 kilos de bacterias, 2.000 kilos de actinomicetos, protozoos, nematos, lombrices de tierra. Fíjense la cantidad de microorganismos. Entonces, hacia eso es donde hay que apuntar con la agroecología, con esto de la incorporación de compost, materia orgánica, diversificación del sistema, etcétera, etcétera. Tenemos que tratar de acercarnos lo más posible a este equilibrio. Eliminación de plantas con inóculos. Esta es otra técnica también muy buena. Che, estoy en un sistema. De repente yo quiero frenar el avance de esa enfermedad. Bueno, empiezo a encontrar plantas afectadas y las elimino inmediatamente. Chac, chac, chac. Listo, le corté el ciclo al patógeno acá. Y por lo tanto, me evito de que esta enfermedad se siga dispersando a las otras plantas que están aledañas. Y ahora les diría que, perdón si fui muy rápido ahí, pero que quería llegar, y acá les diría que empieza el debate, ¿no? Porque ahora es la gran pregunta, y la gran pregunta es cómo llevamos esto a gran escala, porque está todo hermoso lo que nosotros vimos recién, pero ¿cómo hacemos para llevarlo a gran escala? Porque lo cierto es que, digamos, si pensamos en llevar esto a niveles extensivos, la producción a nivel nacional, digamos, la mayor parte de la producción se hace a gran escala. Entonces yo tengo 1.000 hectáreas, 500 hectáreas, 2.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, el que tiene una fortuna. ¿Cómo hago para llevar todo este popurrí de técnicas a gran escala? Cuando de repente viene una enfermedad como por ejemplo el tizón tardío de la papa, Phytophthora infestan, y en cuestiones de días, y cuando digo días es literalmente días, me deja el cultivo de papa así. ¿Cómo hago? Por supuesto que acá el manejo tendría que haber sido previo, ¿no? Estamos más que claro eso, ¿no? Acá está claro que hay una cuestión de monocultivo y un montón de cuestiones. Pero al margen de que acá hubiera una diversidad, Phytophthora no deja de ser un patógeno que se dispersa muchas veces por el agua, o viene por el viento, o viene de producciones aledañas. Y cuando llega al cultivo, al margen de que esto haya estado diversificado o no, cuando llega al cultivo me genera destrozos.
Y fíjense realmente si no genera destrozos que en 1845 la isla de Irlanda sufrió un desastre alimentario, miren lo que dice, del que no lograría salir durante los siguientes 5 años y que acabaría cobrándose la vida de más de 1 millón de personas y empujando a migrar a otro 1,5 millones. Miren que en Irlanda hasta le han hecho un monumento a esta gran hambruna. ¿Y por qué se generó esta gran hambruna? Porque había una especie de monocultivo de papa, era el cultivo que ellos necesitaban para vivir, para comercializar, para alimentarse. Apareció Phytophthora infestans y les reventó todos los cultivos en cuestiones de semanas. Los dejó sin alimento, los dejó sin moneda de comercialización y toda esta gente no solo que se murió de hambre, sino que se vio obligada a tener que migrar por toda Europa. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Bengala, 1943, mancha marrón del maíz. 2 millones de personas murieron dada la alta dependencia de la población de este cultivo. Estados Unidos, 1970, tizón foliar del maíz, la raza T destruyó totalmente este cultivo. Entonces, la pregunta que yo tiro acá es, necesitamos salir del modelo actual y pasar a un modelo de agroecología. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos implementar todo esto a gran escala? Porque es que los patógenos no van a dejar de ser patógenos. Los patógenos van a seguir teniendo preferencia por los cultivos porque es la biología y así es la vida, digamos. El tema es que estos patógenos que tienen una tasa de crecimiento y desarrollo monstruosa, ¿cómo hacemos con técnicas agroecológicas para frenarlas a tiempo? ¿Cómo hacemos? Es una pregunta que yo me hago. Entonces, yo digo, esto es hermoso y hacia esto tenemos que apuntar en todo, en cultivos extensivos y en cultivos intensivos. Pero no nos olvidemos de que hay un aspecto social, un aspecto cultural, un aspecto económico. Tenemos que analizar la sustentabilidad, tenemos que analizar todas estas técnicas desde el punto de vista ambiental. Tenemos que tener en cuenta la escala. Tenemos que analizar las políticas del país. Lo abajo. Ahí. Bueno, Nico, muchas gracias por tu presentación. Perdón que me fui del tiempo. No, está bien. Estamos en horario. Bueno, muy interesante, muy bueno y ahora queda abierto para debatir un poco esto que vos planteás.